El miedo es oscuridad, no tiene existencia propia, es la ausencia de amor. Lo mismo que la oscuridad es la ausencia de luz. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el momento en el que tú pones luz, ¿dónde está la oscuridad? Nos pasamos la vida luchando contra la oscuridad. Lo que hay que hacer es llevar luz. Doctor Mario Alonso Puig. Don Mario Alonso Puig, pide un aplauso para el doctor Puig. ¿Existe la fórmula de la felicidad? Soy Mario Alonso Puig. El doctor Mario Alonso Puig, especialista con 26 años de ejercicio en cirugía general y del aparato digestivo, experto en el mundo de la inteligencia y la cognición humana, conferenciante y escritor. Es fellow en cirugía por la Universidad de Harvard, miembro del Club Harvard España. Ha dedicado gran parte de su vida a explorar el impacto que tienen los procesos mentales en el despliegue de nuestros talentos y en los niveles de salud, de energía y de bienestar. ¿Quién soy? Porque si tú descubres quién eres, sabrás perfectamente de dónde vienes. Y si sabes quién eres, sabrás perfectamente hasta dónde puedes llegar. ¿Y por dónde se empieza ese viaje? El ego es el centro de una circunferencia. Nadie más cabe ahí. Una elipse tiene dos centros. Tú y yo. Fíjate, no he tenido que desaparecer yo para que entres tú. Hay un espacio para los dos. ¿Y qué sucede ahí? En nosotros. La única manera de acabar con el estrés en tu vida es oliendo las margaritas por las raíces. Es decir, estás bajo tierra. Porque el estrés es lo que nos ha mantenido vivos a lo largo de toda la evolución humana. ¿Crees que es correcto perseguir la felicidad? Yo creo que es absurdo perseguir la felicidad, porque es como si yo persiguiera mis ojos. Pues ya los tengo. Si nuestro ser es amor, entonces ya somos felices. La pregunta es, ¿por qué no lo vivimos? Porque le hemos dado la espalda al amor. ¿Tú, Mario, crees en Dios? Me sucedió algo que no se puede escribir con palabras. Lo que necesitamos es recordar quiénes somos. Porque de las tres grandes preguntas, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Sin ninguna duda, por lo menos para mí, la más importante es ¿quién soy? Porque si tú descubres quién eres, sabrás perfectamente de dónde vienes. Y si sabes quién eres, sabrás perfectamente hasta dónde puedes llegar. ¿Y por dónde se empieza ese viaje? Pues ese viaje se empieza, Sergio, dejando de hacer lo que estamos haciendo como si fuera normal y no lo es, que es juzgarnos y juzgar. Todo juicio es congelar toda la longitud de una película en un fotograma. Cometes un error, dices, soy un fracasado. Comete una persona un error, no la perdonaré nunca. A ver, ¿quién no comete errores? ¿Quién no tiene fallos? Entonces, lo primero es dejar de juzgar. Y uno dice, si dejo de juzgar, ¿qué me queda? Te queda preguntar, observar y escuchar. ¿Qué es lo que hacemos cuando somos chiquitines? Pero enseguida aprendemos el modelo de enjuiciamiento del mundo. Y todos sabemos que cuando nos sentimos enjuiciados no nos gusta nada. Porque entonces no somos como nos gustaría ser, no tenemos la tranquilidad de ser quienes en realidad somos. Entonces, eso en primer lugar, es decir, reducir radicalmente nuestra tendencia a juzgar. Y reconocer, como decía el gran sabio Sócrates, lo poco que sabemos. Si la persona que transformó el saber de todo Occidente, que fue Sócrates, porque sin Sócrates no habría habido un Platón. Sin un Platón no habría habido un Aristóteles. Aristóteles se pasó 20 años en la academia de Platón. Y si este hombre extraordinario, que no temía la muerte y que cuando se tomó la copa de cicuta por esa sentencia abrumadoramente vergonzosa del Senado de Atenas, se tomó esa copa de cicuta, el propio verdugo que se la administró lloró al ver la entereza de este hombre. Si este hombre decía que apenas sabía nada, ¿qué vamos a decir al resto? Entonces, esta posición radical de humildad es fundamental para poder aprender. Entonces, dejar de juzgar, o por lo menos entrenarnos en juzgar menos. Segundo, ser humildes. Ser humildes es abrirnos a que todo el mundo nos puede enseñar. Hace años, cuando yo era muchísimo más joven, ser una persona joven era, pues, generar un cierto recelo en los demás. Bueno, es joven, no tiene experiencia, no sabe. Hoy en día, cuando tú contemplas a una persona joven, vosotros, por ejemplo, que sois muy jóvenes, dices, ¿cuántas cosas me pueden enseñar a mí Juan y Sergio? Un montón. Entonces,
Necesitamos esta disposición abierta y humilde a aprender. En tercer lugar, recomiendo muchísimo la práctica contemplativa. La práctica contemplativa no es una práctica extraña, es sencillamente entrar en contacto con el silencio. Es decir, te das un paseo por la naturaleza, fíjate en los árboles, fíjate en las hojas, fíjate en los pajaritos y no te dejes atrapar por el pensamiento. Estás disfrutando de un momento de tranquilidad, no te dejes abrumar por ese ruido mental que lo va a liar todo. Cerrar los ojos, concentrarse, aunque sea durante 5 minutos, en tu respiración. Puedes tener vivencias muy profundas y la neurociencia contemplativa, que es una de mis grandes pasiones, ha mostrado claramente que cuando tú dejas de juzgar, entras en espacio y quietud, el cerebro empieza a operar de una manera distinta y el cuerpo tiene más salud. Entonces, son caminos, no digo que sean fáciles, no es fácil cuando hemos tenido tanto condicionamiento durante tantos años, son posibles y los frutos son extraordinarios. ¿Y a dónde crees que vamos? Porque cada vez hay más estímulos, hay más dopamina, estamos en un scroll infinito de redes sociales y decirle a una persona que esté ahora 5 minutos mirando una pared sin hacer nada es casi imposible. Mira, Juan, yo por elección busco siempre una mirada positiva sobre todo. Porque creo que de pesimismo estamos ya un poco todos hasta arriba, ¿no? Sin embargo, lo que tú dices es cierto. La dopamina es un neurotransmisor muy importante, forma parte del circuito mesolímbico, porque está asociado a la búsqueda de algo que nos genera pues ilusión. Pues vas a ver a tu novia, vas a ver a tus padres, vas a ir a un sitio que te apetece y tienes una liberación de dopamina y el núcleo accumbens se activa como consecuencia de esa liberación que viene de una zona que se llama el mesencéfalo. Eso no es un problema. El problema es la adicción a eso. Es la adicción. ¿Hay un problema con los móviles? No. ¿Dónde está el problema? En la adicción al móvil. ¿Hay un problema con los videojuegos dentro de lo que son los razonables, no de los violentos? No, el problema es en la adicción. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que está existiendo una adicción tremenda a un montón de cosas que nos generan distracción y no nos dejan enfocar nuestra atención en las cosas que queremos. Vosotros habéis creado algo extraordinario. Estamos de acuerdo, ¿no? Estoy seguro que habéis estado muy enfocados en lo que queréis conseguir. No os habéis dejado distraer. Un atleta tiene que estar enfocado en lo que quiere. Un cirujano, sabéis que ejercí la cirugía 26 años, un cirujano tiene que estar enfocado. Por tanto, no puede estar distraído. No creo que a alguien le haga gracia que le digan, le va a operar un cirujano muy empático, solo tiene un defecto, solo uno, es un poquito distraído. Oiga, yo quiero otro o me opero a mí mismo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy efectivamente se está produciendo esa tremenda distracción. Y nosotros pensamos que la distracción tampoco es tan importante. Eso es un gravísimo error. Una de las áreas más importantes en el cerebro se llama área dorsolateral. Está en la parte lateral de las regiones prefrontales, la parte anterior del cerebro. ¿Y por qué es tan importante? Porque esta región está en contacto con la inteligencia, con la memoria, con la creatividad. Si no funcionan bien, no va a funcionar bien la creatividad. No va a funcionar bien las relaciones personales. No va a funcionar bien la toma de decisiones. Y el hecho de que hoy en día cueste tanto mantener la atención es una gran llamada de atención para que nos tomemos esto en serio. Pero claro, es un poco difícil esperar que dejen de llegar estímulos. Por tanto, uno tiene que ejercer su voluntad y decir, ¿qué es aquello donde yo tengo que poner mi atención? ¿Dónde tengo que poner mi foco? Y de aquí no me saca nadie. Y tienes que ejercer, tenemos que entrenarnos en el arte de decir no a algunas cosas para poder decir sí a otras. No podemos decirle a todo sí. Entonces, yo os diría que desde el punto de vista de lo que me estáis preguntando, tenemos que tomarnos esto muy en serio porque el rumbo que estamos siguiendo es muy negativo en lo que se refiere al tema de la atención. Que a veces te preguntaban o te decían que qué mal está la juventud hoy en día. ¿Cómo ves a la sociedad actualmente?
Bueno, a mí me pone de los nervios cuando me dicen eso, porque sobre todo cuando en la época tan dura del confinamiento se ponía el ejemplo de aquellos jóvenes que montaban una fiesta y qué vergüenza y tal, y no pensaban en la cantidad de jóvenes que seguían sus casas para proteger a sus padres, a sus abuelos. Eso parece que no existía. Y yo creo que sencillamente la sociedad hoy en día tiene que reconocer que tiene grandes virtudes y unos poquitos defectos. Y no podemos culpar ni mucho menos a la juventud de los defectos que como sociedad tenemos. Es más fácil culpar hacia afuera que revisar hacia adentro, ¿no? Entonces yo creo que nuestra sociedad tiene cosas fantásticas, un enorme desarrollo científico y tecnológico. Creo que hay dos cosas que tiene que transformar por completo. Es decir, tiene que humanizarse. Los seres humanos somos esos seres humanos, no somos medios para conseguir las cosas, no somos objetos. Y luego tiene que recuperar, desde mi punto de vista, un sentido de la trascendencia. Es decir, el ser capaz de tener esa mirada ancha, profunda y con alcance que nos permite por lo menos intuir realidades más profundas y bastante más hermosas, por cierto, desde mi propia experiencia, de las que muchas veces captan nuestros sentidos. Cuando hablamos de juventud, o al menos lo que hemos vivido, hay momentos de vacío existencial. Quiero ser el mejor en fútbol, o luego cuando acabas la carrera quiero ser ese ingeniero, quiero ser algo. Quieres ser tu mayor potencial. ¿Por dónde debería empezar una persona a encontrar su mayor potencial? Bueno, esa es una maravillosa pregunta, Juan, con un enorme calado, fíjate lo que te voy a decir, filosófico. Porque has mencionado una palabra que es el ser con la S mayúscula. Nosotros padecemos una gran distorsión mental, que es que nadie o casi nadie se cree que es suficiente. Cuando sea famoso, cuando sea ese maravilloso médico, cuando sea ese jugador de fútbol, cuando sea esa madre perfecta, ese padre perfecto, ese marido, etc. Cuando yo sea esa persona perfecta, seré feliz. Esto parte de un error que es el profundo desconocimiento de quiénes somos en realidad. En nuestra esencia, en nuestro ser, en lo que nos define, somos ya perfectos. Nada de lo que hagamos puede devolvernos perfección a lo que es ya perfecto. Es como cuando ves una escultura y dices, es que es perfecta. O una pintura y dices, es que es perfecta. No tiene sentido añadirle nada porque es ridículo. ¿Qué ocurre? Que como nosotros estamos tan alejados de nuestro ser, de nuestra esencia, y es cierto que sentimos ese vacío, pensamos que hay que rellenar ese vacío. Y lo queremos rellenar con el tener. Tener poder, tener fama, tener dinero, tener reconocimiento, tener... ¿Y qué ocurre? Que genera distracción, es verdad, y genera bienestar subjetivo, el goce, los sentidos, pero no rellena ese vacío. Yo lo llevo diciendo mucho tiempo, los vacíos del ser no se rellenan con el tener. Entonces, ¿cómo puedes tú rellenar el vacío del ser? Sencillamente dándote cuenta de que tú eres todo lo que hay que ser. ¿Qué es entonces lo que hay que cambiar? Si ya soy todo lo que tengo que ser, tu forma de ser y de estar en el mundo. Es tu forma de ser, es tu personalidad. Para que tu personalidad cada vez refleje con mayor claridad, con mayor precisión, quién eres en realidad. Cuando una persona empieza a actuar, a hablar, a sentir desde el ser, es una persona mucho más cercana, mucho más humilde, mucho más emprendedora, mucho más creativa, mucho más tierna, mucho más compasiva, mucho más alegre, mucho más entusiasta. Entonces, en el fondo, desde mi punto de vista...